Yo diría que perdemos muchísimo, porque nos perdemos el aprovechar ese espíritu emprendedor que tiene el argentino, que hay otros países que tienen un ecosistema muy bien armado, pero le falta eso que es el primer ingrediente para que haya una actividad emprendedora próspera y dinámica, que es personas con las motivaciones, las capacidades y, yo te diría, la pasión para emprender, y la resiliencia, que es lo otro, porque necesitas tener la capacidad de superar obstáculos. Esas 4 condiciones los argentinos en general las tienen. Hay otros ecosistemas en el mundo en que el ecosistema general, o sea, las políticas públicas, el financiamiento, los proveedores de servicios, la sociedad incluso, están muy desarrolladas a favor del emprendedurismo y del empresario, que eso es otro punto importante que ahora podemos conversar. Pero le falta esa vocación y ese espíritu emprendedor. En Argentina pasa al revés. Entonces, yo siempre digo que si al emprendedor le sacás de la mochila esas piedras que le agrega un entorno que no lo favorece, el emprendedor ya de por sí lleva piedras en su mochila, porque empieza algo nuevo, incierto, no tiene todos los recursos. Pero si además le agregás las piedras de la inestabilidad económica, la inestabilidad política, los altos costos laborales, los altos costos impositivos, los cambios de reglas de juego, si le agregás todo eso, el no poder importar, el no poder exportar, todo lo que nos está pasando, obviamente la mochila del emprendedor en esos entornos es más pesada. Y emprender tiene muchísimos riesgos, tiene muchísimas etapas, pero también tiene incertidumbre. Y entre riesgo e incertidumbre hay una gran diferencia, que es lo que hay que entender, porque el riesgo se puede manejar, pero la incertidumbre no. Y Argentina lo que sigue provocando y sigue proporcionando generalmente son incertidumbres más que riesgos. Emprender es una de las actividades más peligrosas, te diría, de la vida. ¿Por qué? Porque vos te enfrentás primero a algo incierto. Cuando vas a crear un valor que antes no existía, es incierto lo que hay del otro lado. Entonces, el primer trabajo de un emprendedor es no inmovilizarse frente a la incertidumbre, primero, pero para no inmovilizarse tiene que tener la forma de pasar de lo incierto a lo riesgoso, a poder dimensionar los riesgos. El riesgo es muy distinto a la incertidumbre, porque cuando vos medís los riesgos, podés ver cuáles son, de qué características son, cómo los puedes mitigar, cómo los puedes planificar, cómo te puedes preparar, cómo puedes repartir, entre otros, los riesgos. Para todo eso hace falta formación, información, mentorías de otros, consejos, experiencia propia, experiencia de otro. Bueno, por eso te digo que el emprendedor necesita prepararse. Y después, una vez que el emprendedor definió, bueno, esta actividad que me voy a meter tiene X riesgos, tiene que dar el próximo salto, que es transformar esos riesgos en valor. Y para eso también no es suficiente la pasión ni el sueño. Hay que saber hacer, hay que saber implementar, hay que saber armar el mejor modelo de negocio, hay que saber hacer las investigaciones de mercado, hay que saber cómo conseguir el talento que se necesita. Bueno, todo lo que es el proceso que te hace pasar lo que se llama el valle de la muerte de los emprendimientos. Y después vienen otros riesgos, que es el riesgo del management, porque el emprendedor, hay un momento en que por ahí le está yendo bastante bien, pero no sabe, necesita incorporar management profesional, y muchas veces le cuesta soltar. Y después hay otro que es el riesgo de crecimiento, que también tiene otro tipo de riesgo. Por eso hay que entender muy bien el ciclo de vida de las empresas. Y en el ciclo de vida de las empresas hay distintos riesgos y rasgos en cada una de esas etapas del ciclo de vida. Ahora, si el emprendedor sabe todo esto, le hablan del valle de la muerte, ¿sabe? ¿Empieza o es preferible que se tinte la pileta y después vaya viendo? Empieza porque es tan apasionante el pensar que podés crear un valor que antes que no existe, el sentir que podés solucionar un problema, el que te das cuenta que tenés, como yo digo, el emprendedor le pone mente, corazón y manos a un proyecto. Y no todo es racional. Entonces lo hace igual. Y el gran desafío que tiene un emprendedor es convertirse en empresario, porque esa parte de emprendedurismo, la conversión a empresario, tiene que ver con una gran cantidad de pasos que se dieron
en la parte anterior del proyecto y que permite consolidar esa idea, ese proyecto, ese emprendimiento en un verdadero negocio, en una verdadera empresa. Y eso es lo que necesitamos en Argentina. Muchísima más cantidad de empresas con empresarios responsables y que entiendan cuál es su rol dentro de la sociedad. Yo te diría que lo primero que hay que cambiar es ir para atrás. Leer a Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi, nuestro gran padre de la Constitución, él habla de que las repúblicas sudamericanas que se estaban formando en esa época tienen que pensar al empresario como el héroe, como el gran hacedor de esas nuevas repúblicas sudamericanas. Pero no cualquier empresario. Un empresario que no vive de la prebenda del Estado, un empresario ético y un empresario que además es consciente de que no puede ser rico a costa de una sociedad pobre. Te lo digo porque vale la pena releer Alberdi. ¿Y por qué te lo digo? Porque lamentablemente en nuestro país y en algunos otros países de la región, la imagen del empresario es la del villano, la del explotador, la del enemigo. Eso tiene que ver mucho con la ideología, con ideologías, con sistemas populistas, pero también tiene que ver con alguna culpa de los propios empresarios, de algún grupo de empresarios. Entonces, yo lo que veo es, mirá, hay un estudio que creo que lo hizo, no me acuerdo si es la Ditela o la San Andrés, que hicieron un estudio hace no mucho en el público general y preguntaban qué prefieren, si una empresa privada o una empresa pública. El 65% dijo una empresa pública. Si esa pregunta vos la haces en Estados Unidos, en Israel o en Singapur o en Alemania, es exactamente al revés. Bueno, entonces, ese cambio cultural puede empezar por este, como vos bien dijiste, por este casi te diría amor que hay o admiración por los emprendedores, porque los emprendedores son más cool. Hoy, cuando yo empecé hace 25 años, la palabra emprendedor casi no existía en la Argentina, pero se fue transformando en alguien querible, por decir así, desde el super unicornio hasta el emprendedor que hace las empanadas en un barrio. Pero ¿cuál es nuestra tarea ahora? Es trasladar esa buena disposición del emprendedor hacia el empresario, porque esos emprendedores, muchos de ellos ya no son emprendedores, son empresarios, que se han transformado en empresarios, que nunca deberían dejar de ser emprendedores, siempre digo, porque tienen que seguir siendo innovadores, flexibles, ágiles, responsables. Pero ¿qué pasa? Necesitamos que la sociedad empiece a revalorizar el rol de la empresa. La empresa es la célula vital de una sociedad para su desarrollo económico. Así como la familia es la célula vital de la sociedad para el desarrollo personal, la familia en su sentido más amplio, ¿no? La empresa es la célula vital. Entonces, es clave que revaloricemos la iniciativa privada, el rol del empresario, del buen empresario. Es una tarea que va a tardar. Yo igual creo que la Argentina hoy está en un momento de cambio importante en cuanto a hacia dónde va la cultura popular, si querés llamémosla, y creo que estas nuevas ideas, más allá de los candidatos, que yo no me voy a meter en eso, pero creo que hay un porcentaje alto de la sociedad que de hecho en las últimas elecciones, si sumamos 2 de los candidatos, representa por lo menos una mirada positiva hacia ese tipo de miradas o de ideologías, de revalorizar lo privado, sin desmedro de lo público, porque el Estado tiene un rol clave, siempre digo que es el rol subsidiario. El Estado, yo lo estudiaba en la universidad, el rol del Estado es subsidiario. ¿Qué quiere decir? Que tiene que hacer aquello que el privado no puede hacer, pero eso que tiene que hacer lo tiene que hacer perfecto, porque el proveer salud, educación, justicia, seguridad pública, eso lo tiene que hacer un Estado eficiente. Bueno, y se retroalimenta con los impuestos que paga un sector público próspero. Ese es el círculo vicioso, virtuoso, no vicioso.